Continuamos con el estudio y el pensamiento de nuestro comandante supremo Hugo Chávez por TVFAN, ejemplo de unión cívico-militar. Hoy conversando con el pueblo venezolano sobre el tercer motor, el motor industrial. Y ya hablamos en el primer segmento de una parte de la historia de la industria a nivel mundial, de esa revolución industrial, y se llamó revolución industrial porque cambió la forma de vida de la humanidad. Pero esa revolución industrial no solamente se quedó en Europa, esa revolución industrial fortaleció y promovió el crecimiento y desarrollo de nuevas clases sociales. El campesino que se transformaba en obrero y el inventor, propiamente el que tenía la iniciativa, el que vendía la idea, el que tenía el poder de crear algunos dineros de inversión, y nace la clase social que conocemos como burguesía. La burguesía son los inventores, los creadores con algo de dinero, los grupos y clubes de amigos, y que podían desarrollar inventos que generaban muchas ganancias, llegando en un momento de la historia esta burguesía, que era una clase social nueva y naciente, a competir en riqueza y poder con los estados donde hacían vida reyes, sistemas feudales y otros. De una u otra manera, el banco también aparecen los bancos, los grandes bancos, los megabancos, los sistemas financieros, y se conforma un triángulo de sistemas financieros, burguesía y por supuesto la forma de gobierno de los estados. En este caso eran imperios, en este caso eran feudales, saliendo del feudalismo ya entrando en capitalismo. Y el obrero, que nacía como clase social, que dejaba de ser campesino, criador, y que una vez que el campo era tomado por las máquinas, que esos campos eran tomados con la industria de la producción de alimentos, el campesino se quedaba sin tierra, y propiamente la inercia histórica lo llevaba a irse a una ciudad en busca de un puesto de trabajo, dejando atrás siglos de producción y de vida en el campo para irse a una ciudad a manipular, manejar, controlar el sistema de producción en masa, es decir, las máquinas. Las máquinas y el hombre, más cerca que nunca, comenzaban a crear lo que hoy se conoce como el mundo de la industria. Sí, mira, y en ese mundo se creó y se edificó en base a, como usted lo dijo y lo explicó, en base a una burguesía que era los dueños de los medios de comunicación, de los medios de producción, y también estaba la otra clase que era la clase del obrero, del proletario, es decir, de esa fórmula que hoy en Venezuela y en parte de América Latina se rompió desde que apareció nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, porque no es poca cosa que hoy tenemos, y creemos que en esta fórmula que estamos trabajando y empezamos a trabajar históricamente lo que es la parte del motor industria, pero con nuestra historia, con la historia mundial y también la historia, cómo se fue evolucionando esta estructura. Hoy, por ejemplo, Venezuela tiene una ley del trabajo que innova y protege los derechos sociales del trabajador, de la trabajadora, del ama de casa. Es decir, hay una reformulación que dejó nuestro comandante supremo, y que hoy nuestro pueblo, nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan y nos ven, tenemos que reivindicar siempre el legado del comandante. Cuando uno habla de la industria, uno aguas abajo, como uno siempre lo explica, bajo la línea suya, mi general, que es metodológicamente esa pedagogía cívico-militar, refundamos sin duda los lineamientos de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, pero también hoy nuestro comandante Nicolás Maduro Moro. Esto no apareció como un arte o como una obra de arte, esto apareció en base a una planificación, en base a una estrategia para de verdad atacar y vencer la guerra económica. El motor industrial, hoy podemos decirlo en el 2016, que tiene una definición, que es romper con esa burguesía, pero también el compromiso que tenemos y vemos en el día a día con nuestro Ministerio de Industria, con nuestro presidente y con todo el equipo de gobierno, es que hay ya una alianza con nuestros industriales nacionalistas, con nuestros medianos, nuestra pequeña y mediana industria, que hoy vemos cómo se está recuperando y cómo vamos a ver en este año
de verdad esa inversión que está dando nuestro Estado revolucionario se va a ver edificado en esa producción y esos productos que nosotros necesitamos para consumir. Y es muy importante esa unión máquina-pueblo, máquina, obrero, trabajador, obrero, pueblo, gobierno. Gobierno obrero, gobierno trabajador y en este orden de ideas la industria popular, la industria comunal, la industria hecha para la satisfacción del obrero que manipula y trabaja con estas máquinas. La historia nos trajo a este modelo. Así es. Somos el resultado de un proceso histórico. Son más de 220 años desde la invención de la máquina de vapor y todo este tipo de tecnología que nos trajeron a este momento histórico en la humanidad. Hoy por hoy, millones de obreros, millones de fábricas, más de 174 megacorporaciones, más de 40 millones de empresas ocupando puestos por obreros donde hay maquinarias en producción. Vamos a ver este video que nos da a conocer parte de este mundo que estamos viviendo y que tiene que ver con la industria en nuestro planeta. Ya regresamos. Estamos en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. ¿Sabes qué cambió? Vamos a verlo. Empecemos por la agricultura. La tierra se había explotado en parcelas no cercadas de uso comunal y lo que se sacaba iba destinado generalmente al autoconsumo de los agricultores. Muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería, que pastaba a sus anchas por el campo. ¿Y cómo se trataban las cosechas? Con herramientas muy básicas, que requerían mucha mano de obra. Con la Revolución Industrial, todo esto dio un giro. Los campos se acercaron y se estableció la propiedad privada. Desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería, que se estabuló, por lo que se sacó más partido a la agricultura. Otra mejora. Se introdujeron innovaciones técnicas que hicieron más fácil y más rentable el trabajo del agricultor. Además, los sistemas de cultivo y de rotación de las cosechas cambian, mejorando el rendimiento de las tierras. De hecho, el agricultor comenzó a superar la cantidad para el autoconsumo, con lo que se pudo comerciar con los excedentes, sacando partido económico a las tierras. Pasemos a la industria. Es necesario citar al invento que propició que todo esto fuera posible, la máquina de vapor. Esta mejoró y potenció la industria. Creció, por ejemplo, la industria textil. Hasta ese momento se había utilizado la lana en la fabricación de textiles, pero fue sustituida por el algodón. ¿Por qué? Las colonias de Inglaterra le propiciaban grandes cantidades de algodón. Además, este material era más fácil de tratar que la lana. De hecho, se crearon máquinas de hilar, movidas por máquinas de vapor, que sustituyeron la energía humana por energía mecánica. Todo esto redujo los costes de fabricación y los textiles se comenzaron a vender en grandes cantidades. La industria siderúrgica también vio mejoras. Crece la producción de carbón en sustitución de la madera. Se multiplican las minas. Además, la máquina de vapor permite conseguir una mayor temperatura con menos tiempo y combustible, y se empieza a producir acero utilizando el carbón como combustible. Además, crece la producción de hierro. ¿En qué influye? Por ejemplo, en el siguiente punto que vamos a tratar, el transporte. Ya hemos visto que han aumentado las cosechas, ha aparecido la máquina de vapor, cada vez hay más textiles y además tenemos carbón y acero. ¿Cómo transportamos estos materiales? Muy fácil, aparece la primera locomotora, y el hierro del que hablábamos antes permitió que se extendiera a lo largo del país, reduciendo el tiempo de transporte de mercancías y también de viajeros. Pero no solo mejoró el ferrocarril como medio de transporte, también las comunicaciones marítimas y las carreteras. Hablemos ahora de las personas. ¿Cómo cambió la vida de los ingleses? Volvamos al principio. Hemos dicho que las mejoras en la agricultura redujeron la mano de obra en el campo. Estos trabajadores buscaron un nuevo empleo en la ciudad, fenómeno llamado éxodo rural.
En las capitales se necesitaba gente en la industria de la que hemos hablado. Además, podían trabajar también en el comercio, actividad que comenzó a tener un gran auge en aquella época. O en los talleres, que dejaron de ser artesanales para el autoconsumo y se convirtieron en escuelas profesionales. Las condiciones de vida mejoraron, no había escasez de alimentos, ya que venían los excedentes del campo. Además, con una red de alcantarillado se mejoraron las condiciones sanitarias de las ciudades. Otra mejora, el jabón. Con todo esto, la mortalidad se redujo considerablemente, siendo otro de los datos fundamentales derivados de la revolución industrial. Recapitulemos: tierras cercadas con nuevas herramientas en el campo, industria, comercio y talleres en la ciudad, mejora del transporte y de las condiciones de vida de las personas. ¿Ya has entendido la revolución industrial?